Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas Muy tardes, buenas ingeniero. tardes. Sí, Ok, Todo buenas copia. tardes, gracias. Sí, mil Ver, disculpas, ¿no? Mil disculpas el atraso. Tuve un problema con la computadora y me tocó reiniciar todo nuevamente, pero bueno. A ver, continuemos. Estamos revisando ya déjeme ver, la matriz. ¿Dónde está el de ustedes? Ah, no activó ingeniero. perdón. Digo, no activó el apartado para la hoja 3 de la matriz 1. Sí, le puse la carpeta 3, la tarea 3. No, ingeniero. sí, sí No sé, su está, Sí compañero estaba. compañero. sepa. Sí, está Sí, sino que está adentro en el mismo link. drive que pusimos, sí, en la uno y la 2. Ahí está la 3. Sí, sí, sí. No, no la he notado. Es como no la puse en el aula virtual, por eso no me fijé. No, yo también, sí. A ver, restauremos que eso ya estaba acá. Sí, a ver, en el aula virtual ya no le hice tan formal, ¿no? Porque estamos trabajando sobre las matrices y ya se les va indicando que vayan subiendo, ¿no? Toda esta temporada es de ejecución de las matrices. Entonces, de todas maneras, en la clase sí les había dicho, ¿no? Que es más, en clase mismo les habilité la carpeta tarea 3 para que la suban. Listo, entonces, si es que no la ha subido, para que le suba, ¿no? No hay ningún problema. Vamos Ingeniero, revisando. Dígame. ahorita me encuentro en el teléfono y estoy fuera de casa. Apenas llegué yo le subo, ingeniero. Disculpe. Ya, ok, listo. A ver, entonces vamos revisando. ¿Cuál es este? Ah, ya. Listo, aquí estamos ya con la matriz, ¿no? Ahí estamos bien. Interfaz hombre-máquina, para quienes es, sala de control búnker, refinería estatal Esmeraldas. La pregunta, ¿cómo disminuir la afectación? Ya, ¿cómo disminuir la afectación al operador debido al... a ver, aquí como que algo nos falló. Aquí sería operadores, operadores de sala de control. Ese es para quienes, ¿no? Ya. ¿Cómo disminuir la afectación? ¿Cómo disminuir la afectación? ¿Cómo disminuir la afectación que genera, pongamos, un HMI a los operadores de sala de control, búnker, de la refinería estatal Esmeraldas en el año 2021? ¿Cómo disminuir la afectación que genera un HMI que genera usted de pronto tiene conocimiento, ¿cuántas pantallas tienen ahí en el búnker? Esa parte sí no conozco yo. No está activado su micrófono, me parece. Ah, no, sí está, pero no se lo escucha. ¿Me escucha ahí? Sí. Ahí sí, ahí sí.
Ya, en las imágenes que puedes descargar que son del año 2017, están aproximadamente unas 6 pantallas. Ya, Sí, son 6 pantallas. Justamente son pantallas de ordenadores. Ahí están en la sala de control. entonces hablemos en plural, cómo disminuir la afectación que generan Claro, que los genera HMIs en plural eh, también. en- Ya, a los operadores de sala de control, ahí sí estamos bien. ya. Ingeniero, una preguntita. En las Dígame. características, yo tuve que colocar, no le entendí bien las características, algo bien en el video que usted se refería que tocaba poner ahí temas para investigación. Sí, hay que investigar todo respecto al objeto de estudio, todo respecto a las HMIs. Aquí debe estar que hay las normativas, la normativa ISO no sé cuánto, la normativa NTE, INEN no sé cuánto. Aquí debe estar todas esas cosas referente al objeto de estudio. Claro, lo más se ponen las características entonces lo más relevante, lo más importante para llegar a ese tema. Sí, o sea, la información que existe, ¿no? Del objeto de estudio. ¿Por qué? Porque si hay algo que ya contesta nuestra pregunta, ahí nosotros mejoramos. A eso se refería, ¿no? Esta partecita de mejorar. Sí, esta partecita de mejorar tiene sentido si es que nosotros Claro, buscamos información y ya vemos información que contesta nuestra pregunta, ¿sí? Entonces ahí debemos mejorar y cambiar la pregunta. Ya para eso nos sirve esta parte de la búsqueda de información, de la investigación que estaba en un inicio en el formato, ¿no? Aquí había un texto que decía investigar, decía. Entonces, ahí, aquí se debería recopilar una información, obviamente resumida, ¿no? Pero de todo lo que hay. Por ejemplo, aquí deben aparecer las normas que usted ya sabe que existen, ¿no? Las normas sí, para la elaboración de HMIs, tipos de sí, HMIs. claro, justamente eso es lo que estaba pensando poner incluso hasta la parte de la ergonomía del diseño, Exacta, que allá también, iba. No sí, solamente, no solamente la pantalla, ¿no? Sino el monitor de qué tamaño, a qué distancia el operador de la pantalla. claro, justamente también entraría esa parte de lo que es y cuando, o sea, la postura del operador cuando está frente de una pantalla de visualización de datos. Claro. La iluminación ambiente también es importante, ¿no? Sí, Porque genera reflejos en las pantallas dependiendo del tipo de pantallas que sean. Y no debe ser de un nivel alto porque contrastaría con la iluminación de las pantallas que está viendo el, el operador. Entonces sí, algo, todo eso va. sí, algo investigué bastante de eso. Y en lo que es la matriz de PQD, Ya, vamos viendo. Hasta aquí tenemos. Entonces, ahí, por ejemplo, como estamos hablando de disminuir la afectación, todo lo que acabamos de decir afecta, ¿no? El tamaño de claro, la pantalla, el tipo del HMI, la iluminación, la distancia entre el operador y la pantalla, ujú, de pronto la altura, bueno, todas esas cosas. Entonces, eso va en función de lo que nosotros deseamos saber, ¿no? De la pregunta. Vamos a la claro. matriz de QP, a ver, copiemos esto que ya le cambiamos. Ya. Donde ocurre en la refinería estatal Esmeraldas, ¿qué o quiénes tienen el problema? Operador, aquí está bien, ¿no? Operadores de sala de control. ¿Qué o cuál es el problema? Es la afectación a los operadores. Pero la clase anterior usted habló de una palabrita, afectación eh, motriz, ¿cómo era? Un nombre le dio usted. La afectación cognitiva. Eso Entonces, es entonces cambiaría ahí en la afectación cognitiva. eso. Claro, Ese es porque el la problema. cognitiva engloba muchas cosas. Ya, pero hay que poner, ¿no? Porque afectación no me dice a qué, ¿no? Afectación de qué, sueño, cansancio. O sea, aquí debe ser un poquito más específico en cuanto al problema real que usted está tratando de solventar.
No sé si puede adelantar en esta partecita así consultas no formales, ¿no? O sea, no encuestas, a eso me refiero. No, no con documentos ni papeles, nada, sino solamente de conversación, ¿no? De pronto cansancio visual, fatiga, dolores de Sí. cabeza, Bueno, encontré, justamente encontré lo que era como parte principal es la fatiga visual. ya. Sí, entonces por eso es que me fui más al caso de la cognitiva, porque ahí vi que había lo que era fatiga visual, más desempeño en lo que es disminución de ver las pantallas de visualización. Ya déjeme zafarme de una duda porque afectación cognitiva es del conocimiento, de lo que yo sabía. Trastorno cognitivo. Se engloban las alteraciones de una o varias de las funciones cognitivas para procesar o recordar la información, que incluyen las áreas de la percepción, la atención, el lenguaje, la memoria. Ya. O sea, es un poquito bastante, diría yo, específico en cuanto a la parte de la memoria y el conocimiento, ¿no? No sé si tiene algún otro de la información que Sí, usted sacó, algo. sí, o sea, ahí las molestias oculares, los trastornos visuales y o trastornos extraoculares que van justamente en esa parte de la fatiga visual. Ya, entonces pongámosle eso. A ver, repítame para copiarle. Ya está, o sea, están las molestias oculares, trastornos visuales, sino que dentro de las molestias oculares podemos encontrar la tensión ocular, pesadez de los ojos, Ya. necesidad de frotarse los ojos, o sea, cosas así. Molestias oculares, ¿qué más? Eso sería de general, ¿no? Molestias oculares. Sí, en general, sí, Ya. trastornos visuales también. ¿El cansancio está dentro de estas molestias oculares o es otra El, cosa? el cansancio, a ver, no, a ver, en trastornos visuales está vuelta la borrosidad de los caracteres que se tienen que percibir en la pantalla, en trastornos visuales. Ya, trastornos. No, dejémosle como molestias oculares nomás. Porque en molestias oculares está la sensación de sentir los ojos, tensión ocular, pesadez palpebral, pesadez en los ojos, quemazón, necesidad de frotarse los ojos, somnolencia, lagrimeo, aumento del parpadeo, ojos secos. O sea, son referencias de lo que da la molestia ocular para las personas que están justamente de Ya. visualización. Entonces dejémoslo aquí nomás. En el problema puntual, molestias oculares a los operadores. Dejémoslo hasta ahí. El problema sería molestias oculares a los operadores. Ajá. Porque también los trastornos visuales conlleva más a la parte, ¿les puedo explicar un poquito? Claro. Ya, los trastornos visuales tienen algunas partes, sobre todo para esto, que yo lo vi como un poco más, que es borrosidad de los caracteres que se tienen que percibir en la pantalla, dificultad para enfocar los objetos, Ya. imágenes desenfocadas o dobles, crisis de diplopía transitoria. Ya, o sea, también le podemos poner tal vez molestias oculares y trastornos visuales, porque englobaría como quiera las dos. Ya, a ver, aquí una aclaración, ¿no? Lo que pasa es que si le ponemos solamente como molestias oculares, es fácil, ¿no? Consultar al personal y decir sí. En cambio, los trastornos, eso ya necesitaría algún tipo de examen Algo, claro. Ya, sí. para corroborar eso. Entonces ahí como que nos complicamos, ¿no? ¿A qué rato vamos a hacerles exámenes a ellos? Claro, Entonces, ya entraríamos a otro tema. exactamente. Entonces quedémonos con lo básico nada más, con lo que dé sentido o sustento a este tema. Ya, molestias oculares es facilito. Yo qué sé, lagrimeo, cansancio, ardor, eh,
un montón de cosas se puede ver, ¿no? Y consultar así directamente a una persona, sin necesidad de hacer exámenes. Entonces quedémonos con molestias nada más, para no complicar. Claro, Variable independiente, afectación al operador, ya, porque está directamente relacionado al problema, ¿ya? Hasta aquí estaríamos entonces con la matriz de QP. Vamos, el título. Aquí dice la variable afectación al operador. A ver, copiemos esta partecita que estaba aquí. Ah, es que es la variable, ¿no? Ya, afectación, está bien. Población o caso de estudio. Aquí son operadores, ¿no? Operadores de sala de control búnker. Refinería Estatal Esmeraldas. Eso. sí, búnker se ha sabido llamar la sala de control. Ah, sí le conocen. Sí, así lo han sabido conocer. Ahí estuve viendo algunas referencias, les conocen como búnker. Sí, en teoría, si es que explote esa vaina, los que están allá adentro tienen que sobrevivir. En teoría, ¿no? Ahí ya hizo asustar, pues, en teoría. Claro, es que no sabemos cómo van a reaccionar las personas, ¿no? Capaz que pasa algo y las personas en vez de quedarse ahí, que están en un sitio seguro, van a salir corriendo y mueren. Y están a par cuadra nomás de la fuente de ignición. Claro. Y debe tener la construcción ciertas medidas, ¿no? Ciertas medidas de justamente para soportar cualquier tipo de de acontecimientos que sucedan. Sí, yo también le conocía, no tengo la oportunidad, nunca tuve la oportunidad de conocer, pero sí sabía que así lo llamaban y ese era el por qué, ¿no? Sí, Listo. hay búnker 1, búnker 2, búnker 3, así son. Ajá. Profe, el propósito en el método tipo B, yo lo puse como análisis porque vamos a hacer un análisis, ¿no? Ujú. O, claro, un análisis. Vamos viendo. Eh, puede ser aquí, ¿no? En la etapa descriptiva, la incidencia que tienen esas HMIs en los operadores. Ya, Puede ser la incidencia, puede ser estimación de la afectación, ¿ya? Porque vamos a un hecho, o sea, el HMI están, ¿no? Y están utilizándolo. Y yo qué sé desde qué tiempo atrás lo estarán utilizando. Entonces, hay que estimar primero de que eso está efectivamente afectando a los operadores, ¿ya? Y el por qué eso ya sabemos, ¿no? Él está siendo afectado porque no está cumpliendo con normativas de implementación y todo lo demás, ¿ya? Pero no podemos lanzarnos a, ¿qué sería? A decir lo otro sin antes haber estimado este punto primero, ¿no? Entonces yo creo que sería por acá más bien. No sé si estimación o incidencia sería el mejor propósito de de su investigación, de su proyecto de titulación. sí, justamente eso es lo que le iba a decir porque no vi la parte donde dice análisis, Ujú. entonces solamente vi esos que están ahí. La incidencia no creo que vaya la prevalencia tampoco, la frecuencia, eso y la frecuencia vendría a ser cuando ya se haya hecho ya un estudio. Y no viene al caso porque sería Y no cada viene, cuánto sucede. Eso claro, sería una pues, frecuencia, ¿no? como Cada cuánto estimación, sucede. pero yo Esto le, al ser continuo entonces no tendría frecuencia. claro, yo lo puse la estimación vuelta al otro lado en el método B. Ya, de pronto también descripción podría ser, ¿no? Describir por qué se afecta y se afecta porque el HMI no está construido con los colores que da la norma, con los números de elementos que da la norma. De pronto descripción también podría ser, ¿no? Claro, la descripción, sí.
Aquí esto ya forma parte de lo que usted quiera hacer, ¿no? Dentro de sus posibilidades. Si va a llegar a la descripción, o sea, por una parte, usted debe identificar las afectaciones que están teniendo los operadores. Eso de cajón, independientemente del Correcto. propósito. Sí. ¿Ya? Y una vez que usted ha corroborado esas afectaciones, puede describir, ¿no? Describir el por qué tienen esas afectaciones. Y para usted le queda muy fácil porque ya tiene una normativa atrás, tiene todo una información de cómo deben ser elaboradas esas HMIs que respaldarían su descripción. Ah, ya tienen cansancio, yo qué sé, ¿qué podría ser? Lagrimeo en los ojos, por ejemplo. ¿Por qué? Por nivel de iluminación. O porque las pantallas tienen un fondo demasiado claro. ¿Ya? Y la Claro. norma recomienda un fondo un poquito más oscuro. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que descripción sería el propósito más viable para su idea. A ver qué pasó aquí. Ah, es esta vaina borramos. Ya. Entonces, pongámosle propósito. ¿Cómo era? Ay, se me fue. El Era la propósito. descripción. Eso, descripción. Descripción. Afectación al operador. Afectación. Ahora aquí se está repitiendo operador, ¿por qué? Ah, es que aquí dice operadores. Molestias oculares. Entonces aquí debíamos haber eliminado esto. Eso. Y aquí solamente debería ser afectación a la salud. De manera general, ¿no? Ya. Sí, porque estaba repetido operadores, operadores, ¿no? No me había percatado de eso. Listo, entonces ahora sí. Aquí sería operadores, sala de control, afectación. Iría a la salud. Ajá. A la salud. Operadores, sala de control, refinería, afectación. A la salud en los operadores. Pero ahí cambiaría la que dice ahí Ajá. título temporal sería afectación. Claro, a la salud de... Eso, ahí estamos bien. Pero no entraría ahí lo que era molestias oculares en lo que es título temporal, o eso ya va dentro del título final. Lo que pasa es que, mire, aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí nos está pidiendo la línea de investigación o la variable, más no el problema. Lo de las molestias oculares era un problema puntual, Ya, ¿ya? Pero estas molestias oculares están dentro de lo que es afectación a la salud, que sería la línea de claro, investigación, ¿no? El variable título grande, independiente. Ujú. ¿ya? Entonces, afectación a la salud de los operadores de sala de control. En refinería. Ya, por ahí. Afectación a la salud de los operadores de la sala de control en refinería estatal Esmeraldas. Ya, ese podría ser, ya listo, en función de la matriz, ¿no? Vamos viendo acá, con el propósito sería lo mismo, incluido lo que es descripción de la afectación. Copiémosle esto. Ya, descripción de la afectación a la salud de los operadores de la sala de control en refinería estatal Esmeraldas.
Aquí falta el año, ¿no? En la Ahora, línea de investigación variable, también en el método B tocaría cambiarle. O solamente estamos sí. haciendo el método A. No, no, no. Los dos estamos haciéndole. Aquí le voy a poner en amarillo, ¿no? Para que le cambie. Ya, sí, sí. Sí, hay que cambiarle un poquito. Estoy pasándome directo acá. O sea, debe ser lo mismo que acá. Ah, no, facilito. Copiemos esto aquí nomás. Ya. Mm, a ver, ahorita, Ahorita para, estamos que para no abrirnos mucho, me ocurrió mejor afectación visual. por la referencia que tenemos en molestias oculares. Exactamente, ahí estamos siendo un poquito más específicos. Porque está afectación a la salud, chus, o puede ser locura también. Demasiado. Los manes andan más locos que uno, entonces no nos vamos a ir por ese lado, no solamente lo que es visual. Entonces cambiaría la matriz de PQD. Afectación aquí visual. Eso, descripción de la afectación visual de los operadores de la sala de control en refinería. Eso, ahí estamos mejor. Afectación de la afectación visual era, ¿no? Ya, y por acá también afectación visual. Y ahí estamos un poquito más articulados. Claro, más especificando más bien el propósito. Eso. Ahí estamos bien, descripción de la afectación visual. Ah, ya, tiene cansancio por esto, tiene fatiga por esto, tiene esto por esto. Y ahí usted entra con el HMI, con los colores, con el número de elementos, con el tamaño de los elementos que tiene, con la iluminación exterior y todo lo demás. Ahí tiene para desplayarse cualquier cantidad. Ya, y con la otra que estamos con el Ah, título final. una cosita, usted hace un momento me hablaba de lo que era ergonomía, ¿no? El momento que estamos poniendo afectación visual, ya no tendría sentido lo de la ergonomía. Sí, porque estamos viendo solamente la parte visual. Yo sé que también es motivo de fatiga, yo que sé, cansancio al operador, pero ahorita como ya le pusimos un alcance específico que es afectación visual, entonces lo otro ya no tendría sentido. Y solamente hay que ver con lo de la parte visual. Sí Claro, sería lo que es iluminación. Eso la, sí la- iría. pero la ergonomía iría más al diseño en sí de la HMI. La ergonomía al diseño. Claro. No, pues Eh, ergonomía sería el asiento y el escritorio. Y la pantalla y la distancia del operador a la pantalla. Eso estaría dentro de lo que es ergonomía. Iluminación ya no entra dentro de ergonomía y el HMI ya no entra dentro de ergonomía. Ya, esa partecita para que le vaya revisando, ¿no? A ver, ¿cómo estamos? Ya tenemos el título temporal. Entonces, la idea HMI, bueno, eso se mantiene. El título temporal, como no hay varias variables, la más completa es esta de aquí. Lo que hacemos es solamente repetirle. Ya. Y para el título final, lo que dice es que hay que incorporar, hay que insertar el objeto de estudio. Y su objeto de estudio son las HMIs, ¿no es cierto? claro, Entonces, sí. vamos a copiar esto. Y vamos a ver, a colocar por acá. Descripción de la afectación visual.
de los operadores de la sala de control. Ya, Inge, y esta parte de aquí del título final, que en la fecha que dice hacia arriba, sí, tiene que concordar también con la... No, aquí es solamente para que hagan un seguimiento. Ya voy a explicar esa partecita. A ver, descripción de la afectación visual. Aquí podemos poner generada por las HMIs. Aquí le cambiamos el artículo, vamos a los operadores. Descripción de la afectación visual generada por las HMIs a los operadores de la sala de control en Refinería Estatal Esmeraldas, año 2021. Chévere este ese título, ¿va? Este sería interesante, copiarle tal cual como está y buscarle en el internet, ¿no? De pronto de alguna universidad ya les hicieron el trabajito. O sea, yo estuve revisando, pero no, por eso me gustó el tema, porque como le dije, no habla específicamente de lo que yo quiero hablar. O sea, se puede hablar de un diseño, como usted le dijo a la compañía, o sea, podemos automatizar, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, es lo mismo, por eso yo me di cuenta de que ahí, o sea, se puede hacer un diseño, una HMI, pero hay muchas cosas que a veces uno no sabe. Ya. Es decir, los colores, los gráficos. Sabemos que se utilizan los colores, los primarios, pero sí se nota que algunos diseños tienden a tener muchos inconvenientes y me fui justamente a la parte del operador y esa siempre fue mi pregunta. Las afectaciones, o sea, ¿qué es lo que le causaba? En esta parte del título de investigación, entonces quedamos hasta ahí. Del título, sí, vamos viendo. Esta parte, lo que tenemos aquí es un título final. Ya, dice si cambió el título temporal que se tenía. ¿Se cambió o no? A ver, aquí están movidas las. Déjeme le abro el archivo mío porque aquí como que está movido. No, están iguales. Está igual, el título de investigación está igual. Todos las imágenes están. Ya. Acá teníamos. Ah, ya, con la idea era. Ya. Sí, Entonces, el título final. pero Hay que ver la relación que hay con la la idea, idea que se tenía, ¿no? Sí. claro, cambiaría la idea. Ya, si tiene sentido, si es que sí está alineado, entonces estamos bien. Si es que no, hay que cambiar, ¿no? A eso es a lo que se refiere la parte del ejemplo, ¿sí? Hay que ver que guarde sentido, porque usted partió de una idea, ¿no? Una idea en la cabeza, una idea de lo que quería hacer. Uy, está feo. Bueno. Ya, entonces dice descripción de la afectación visual, eso versus su idea, que era HMI de alto rendimiento, análisis del cumplimiento con la normativa de elaboración de HMIs. ¿Ya? Entonces ahí usted tiene que ver si es que guarda relación con su idea, ¿sí? La parte del título, o sea, si no se está desviando de su idea original. ¿Ya? En este caso, cuando usted habla de las HMI de alto rendimiento, análisis de cumplimiento normativo, debe estar en función justamente a minimizar estas afectaciones a los operadores, ¿no? Entonces, por ese Sí, lado, tiene sentido. O sea, sí se mantiene dentro de la misma línea. sí, justamente en la idea eh, casi concuerda, por decirlo así, pero no tendría que hablar sobre análisis de cumplimiento, sino ya me tocaría hablar de diseño.
Sí, no, lo que pasa es que esta de aquí no iba, ¿no? Esto de aquí nosotros no hicimos, porque no está usted trabajando con dos variables. Ya, Entonces aquí, esas las elimino. esa la, exactamente. Entonces quedamos entonces con el método A o el método. El único título temporal es este de acá, ¿no? Este de Claro, la acá. descripción. Eso. Bueno, en todo caso aquí hay cuatro títulos temporales, si usted les ve, ¿no? Dependiendo de las variables. El último con el que usted se va a quedar sería con este, lo va a poner en otro color. Vamos a poner en color verde, ¿ya? Y de este temporal nace el título final, ¿ya? Entonces, para que no haya confusión entre estos dos, se juega todo. Tomando en cuenta la idea, ¿no? La idea. Claro, Lo demás no tiene nada que ver, solamente hay que ver este. Título temporal, título final y que esté acorde o que guarde todavía la línea de la idea original que tuvo. Porque se sobreentiende que su idea ya fue madurada con la tarea, ¿no es cierto? Ustedes buscaron información, revisaron que no hayan trabajos similares, entonces usted cuando ya tuvo la idea, ya fue una idea no inventada ese rato, sino que ya fue madurada, ya fue investigada, ya fue desarrollada. Entonces, como ya hizo un trabajo previo, hay que ver que el sustento que usted está dando no se salga de lo que usted, de su idea original que usted tenía. ¿Ya? Eso es lo que queremos, lo que se trata de ver aquí. En este caso, nos mantenemos dentro de lo mismo. ¿Ya? Vamos, solo hasta aquí llegamos, no era la tarea. La hipótesis todavía esa no la vemos. sí, ya habíamos llegado. No sé si hace falta hacer más abajo en la hoja mismo de título de investigación. No le escucho, está medio raro su micrófono. Está bien bajo el volumen. A ver, me decía. Sí, profe, no sé si a lo mejor en la parte del título de investigación hay cosas más abajo, no sé si solamente es de información. Ah, no, esto es solamente información. Ya, entonces tocaría lo de la hipótesis, Ajá. Sí, si es que alcanzamos. el tema sería lo más importante acá. Porque aquí ya nacemos con el tema. ¿Cómo, cómo elaboramos el tema? ¿Ya? Entonces, para ver esta partecita de aquí, tenemos que irnos acá, porque con esta información de acá abajo se llega al tema. ¿Qué tenemos acá abajo? La formulación de la pregunta. Entonces, vamos, esto ya para todos, ¿no? Como a un poquito adelantar la matriz. Entonces, vamos a la formulación de la pregunta. Nuestra formulación de la pregunta era esta. ¿Cómo disminuir Ya, la afectación? Copio. Vengo acá donde dice hipótesis y coloco aquí donde dice formulación de la pregunta. Ya voy a quitarle este amarillo. Ya. Aquí esto puedo quitarle también. Vamos a ponerlo lo nuestro. Acá esta sería la idea. La idea esa se mantiene. Entonces vamos a copiar la idea de por acá. Esta era su idea original. Le colocamos aquí. Ya. Entonces tenemos la idea. El tema todavía no la construimos porque eso es en base de lo que está aquí abajo. ¿Ya? Entonces, vamos, formulación de la pregunta tenemos. Variable independiente, eso también ya habíamos visto, ¿no es cierto? Era la afectación visual. Le copio. Ya, afectación visual. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la afectación visual? Nosotros aquí habíamos hecho... Ah, no le tengo aquí. La matriz de las ideas. ¿Se acuerda cuál le pusimos como variable dependiente de la suya? Vamos abriendo. en la variable dependiente.
Sí, la variable dependiente. A ver, aquí están su archivo de ideas, ¿no? Ya. Estaba, aquí cambiamos, ¿no? Afectación y aquí estaba la normativa. Claro, la variable dependiente, quedamos con colores y gráficos, creo que salió. Variable dependiente. No, pues ya cambió, pues atrás creo que era en el título de investigación o la matriz, ahí teníamos la variable dependiente y la variable independiente. La No, variable, solamente el independiente tenemos acá. Acá, nosotros, o sea, yo me adelanté, ¿no? Cuando hice esta matriz de aquí, traté de ya de una vez que vayan viendo qué se relacionaría, ¿no? Aquí, por ejemplo, usted le cambió, entonces vamos viendo. Este sería acá ahora. Ya, afectación visual. claro, ahí quedaría como... Afectación visual. Y la Ya. variable dependiente, usted me dijo que había como colores y gráficos, no sé si usted tiene relación a lo que estamos haciendo. Ya, puede ser específicamente colores y gráficos o también puede ser cumplimiento con normativa. No sé, usted que ha revisado la información, ¿qué Ya, sería? De pronto normativa es muy amplio y solamente nos basamos a colores y gráficos. claro, eso es lo que iba a decir. Las normativas en realidad, todas las de HMI se cumplen en base a la normativa, pero Ya, el diseño en sí las hacen las empresas. Entonces más y nos iríamos a lo que es colores y gráficos, colores y elementos gráficos como variable dependiente, porque justamente eso, a esa parte es la que nos estamos dando cuenta. No sé si me hago entender. sí, sí está bien. Sí, porque las normativas no entraría ahí porque igual, o sea, para hacer una HMI igual toca seguir las normativas que están, ¿ya? Pero los diseños de vuelta son diferentes. Entonces, por eso es que quedamos que en la variable independiente si era afectación, ¿cómo era? Afectación visual y variable dependiente que era con colores y elementos gráficos. A ver. Vamos unita más, porque era afectación visual. Colores, elementos gráficos y nivel de iluminación. El nivel de iluminación, ¿cómo entraría el nivel de iluminación? Ese es el De de la la sala, pantalla, el de la sala. claro. Mm, ya. O, o O, específicamente, bueno, podemos quitarle porque el objeto de estudio suyo es el HMI, no es la sala de control, ¿no? De claro, pronto por ahí usted tiene su salvedad. Ya, entonces sí, dejémosle como colores y porque, elementos gráficos. Ya, bien. ujú, Ya, por ahí se salvó, porque es verdad. Ya ve lo que es la importancia que tiene el objeto de estudio, ¿no? Usted le sustenta, ¿por qué no la iluminación? Es que mi objeto de estudio es el HMI, no es la sala de control. Si fuera la sala de control su objeto de estudio, ahí sí va todo, ¿no? Iluminación, ergonomía, HMI y todo lo demás. Entonces, miren, la importancia de claro, tener claro el objeto de estudio. Por eso es que les decía, esto nunca se olviden. Esto va a ser la raíz, la razón de ser de todo su proyecto. Todo lo que le pregunten por qué sí o por qué no, usted tiene que responder con estos elementos de aquí, con el objeto de estudio para empezar. Sí, es bien importante definir eso. Con eso ya usted mismo se da cuenta que puede decir no, no voy a topar la iluminación porque mi objeto de estudio es el HMI. Perfecto, vea. Así deberían responder cuando están haciendo la defensa de sus tesis, sí, deben responder de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si alguien le hace esa pregunta que acabamos de hacer ahorita, ¿y por qué usted no consideró el nivel de iluminación? Ah, porque el objeto de estudio de mi proyecto es el HMI, no la sala de control. Vea, tiene un 20, no, no es con 20, es con 10. Tiene un 10 asegurado. Ya, Aprobado.
Sí, pero si sale con que, es que no pude conseguirme los datos, no me dejaron no puedo hacer, obtener acceso a la sala de, uy, ahí se complica. Verán que un parámetro, de una vez les adelanto, ¿no? Un parámetro de calificación es que ustedes entiendan bien la pregunta, ¿sí? Esa es la mitad. Y la otra, la respuesta que usted dé. ¿Sí? Entonces, entender bien la pregunta. Profe, y una preguntita, yo siempre he tenido una dudita ahí. Dígame. ¿Esta defensa es con solución al problema o simplemente defender el tema? No le entiendo. O sea, Claro, usted debe defender su trabajo, ya, nada más. nada más. Ya le entendí. Ujú. O sea, usted ya, luego de que ya tiene aprobado su tema, ya tiene un tutor, va desarrollando su proyecto en función de sus objetivos, que deben estar sus objetivos en función de dar solución al problema. ¿Ya? Entonces, eso debe estar clarito. Usted hace su proyecto y usted defiende su proyecto. Usted expone su proyecto. Yo hice esto para solucionar esto, ¿sí? Y mis objetivos eran estos, estos, estos y estos. ¿Ya? Y usted desarrolla todo su proyecto. Al final sacó unos datos y unos resultados. Entonces esos datos y resultados son los que se discuten, ¿no? Y de pronto ahí es donde van a ser algunas inquietudes del tribunal en sus análisis de datos y resultados. Por eso es que le digo, de pronto cuando usted esté hablando de datos y resultados, de pronto alguien del tribunal le diga, ¿y la iluminación no será un factor también para la afectación visual? Usted tiene que decir sí. Claro que es un factor, ¿no? Pero eso no fue analizado en este proyecto porque el objeto de estudio era la HMI. ¿Ya? Entonces, en la hipótesis, ¿cómo era? En la hipótesis, como variable dependiente sería colores y elementos gráficos. Ujú. Ya. Vamos bien. Entonces tenemos la formulación de la pregunta, tenemos la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el tema? Vamos viendo acá. Dice, entonces lo que hacemos es eh, el título que teníamos anteriormente, vamos viendo en el ejemplo, ¿no? En el título final decía predicción de las fallas utilizando el proceso de termografía. Acá es comparación de los Comparación. patrones de temperatura. Ya. No está basado en el, perdón, yo me equivoqué. No está basado en el problema, está basado en la pregunta, ¿no? La pregunta era ¿cuál es la comparación de patrones? Entonces acá es comparación de patrones de temperatura de los elementos que están trabajando en las mismas condiciones. Pero aquí se inserta la variable independiente y la variable dependiente. Ya, vamos viendo, aquí dice fallas eléctricas. Quitémosle esto. Ya. Aquí está, fallas eléctricas y acá abajo dice patrones de temperatura. Ya, entonces si ven, aquí está patrones de temperatura, que era la variable dependiente, fallas eléctricas, que es la variable independiente. Ya, esas dos variables se insertan en la formulación de la pregunta y ahí nace el tema. Ese tema. ¿Sí? Ahí nace el tema. Entonces vamos viendo del suyo cómo queda. Copiémosle esto de acá. Acá podemos quitar esto, colocamos afectación. Afectación visual. Eso no lo hemos cambiado, ¿no? Afectación visual. Claro. ¿Ya? Lo primero que debemos insertar es la variable dependiente, colores y elementos gráficos.
afectación visual que generan Los colores y elementos gráficos. eso, Ah, sí concuerda. los colores y elementos gráficos de Las las serían, ¿no? HMI, De claro, de las las HMIs. a los operadores. Ya, a ver, vamos. Afectación visual que generan los colores. ¿La independiente cuál era? Afectación visual. Sí, Aquí se está repitiendo la variable independiente con la formulación de la pregunta, ¿no? pero y no tiene que ser así. La variable dependiente con la formulación de la pregunta. No debería disminuir la afectación. Entonces, a ver, espérese. Aquí nosotros teníamos un propósito que era La molestia ocular. descripción. Entonces sería cómo disminuir la molestia ocular que generan, y en el tema ya sería la afectación en sí. Ujú. O cómo, claro, o sea, formulación de la Como usted, pregunta. ya. Es que su propósito era describir, ¿no? ¿Se acuerda que pusimos describir? Claro, estamos haciendo una Aquí, descripción. ya. Sí, Entonces, para describir, no sería cómo disminuir. Esa no sería la cambiaría. pregunta, sino No, el cómo afecta. Porque usted claro. debe saber cómo afecta para que usted pueda describir. O sea, no necesita ver cómo disminuir, sino cómo afecta. ¿Por qué? Porque su propósito es describir la afectación. La afectación, claro, ¿Sí? se modifica. Ahí se modifica la pregunta. Entonces, ¿cómo afecta? No cómo disminuir la afectación. ¿Cómo afecta ahí, no es la afectación, es cómo Y ahí entraría afecta? cómo afecta la molestia ocular. No, verá que No. estamos en formulación de preguntas, no en el problema. Eso de la molestia ocular era en el problema. Ya, entonces sería, Aquí estamos en formulación de la pregunta. ¿Cómo afecta una HMI o las, porque son varias, dijo, ¿no? ¿Cómo afectan sí, entonces? ¿Cómo afectan las las HMI. HMIs a los operadores de sala de control de la refinería? Ya, ¿cómo afectan las HMIs? Ya. Estas matrices desde ir al final todo va a quedar cuadrando. Y ahí usted está seguro de que va por buen camino. Ya. Entonces vámosle formulación de la pregunta. Aquí teníamos formulación de la pregunta. No. Acá formulación de la pregunta. Claro, ahí cambiaría también. Claro, es que ya no tenía sentido lo de disminuir, ¿no? Lo que queremos es describir la afectación. Claro, ¿Ya ve? Entonces ahí se va alineando, ahí se va sustentando adecuadamente su tema de titulación. Ya, ¿cómo afectan las HMIs? Esa es la formulación, ¿cómo afectan? Usted va a describir el cómo afectan, porque ese es su propósito, ¿no es cierto? Describir sí. cómo afectan, ¿ya? Entonces ahora sí vamos. A ver, no me deje esto copiar. Ya. Pues ahora sí voy a copiar esto de acá. Entonces ya no sería aquí. De la afectación visual. Aquí sería afectación nomás, ¿no es cierto? ¿Cómo afectan? Afectación De, de los colores. ¿ya? ¿Cómo afectan las HMIs? Afectación de los colores y elementos gráficos de las HMIs. Ya hemos insertado, ¿no? La variable dependiente. ¿Ya? Si usted mira, aquí podemos quitarle esto de aquí, cambiémosle de color. Ya, esta es la variable independiente. La pregunta, la formulación de la pregunta era solamente así, ¿no? Afectación de las HMIs a los operadores. ¿Ya?
Entonces, colocando la variable independiente, queda afectación de los colores y elementos gráficos de las HMIs. Vamos viendo cuál era él. Ya en la afectación visual. Afectación de los colores y elementos gráficos de las HMIs. Ahí sí podríamos, para no repetir afectación, poner lo que teníamos en el problema, ¿no? Como molestia Molestias ocular, oculares, exactamente. pero ahí sería Afectación afectación de de los los colores colores. por molestia ocular. No, afectación de los colores. em, Afectación de los en, colores los gráficos. en la visión, ¿se dice visión o se dice vista? En la vista, creo que estamos más bien hablando del Visión. órgano. Sí, Visión visión, es, ¿no es cierto? Sería la Afectación de los visión, colores claro. de sí. las HMIs. Claro, porque si fuera vista es el órgano en sí, visión ya es En la visión, de los operadores. ajá. Y esto de acá es la otra variable. Afectación visual. Entonces, para No, cambiarle, ¿no? Sería la visión. Afectación visual o la visión. O sea, estamos diciendo lo mismo, sino que claro, para que no se repita en la misma Son frase, sinónimos. exactamente le estamos cambiando. Sí, no es que estamos cambiando todo lo que hemos hecho anterior, sino que no podemos repetirle, ¿no? Dentro de una misma frase dos veces claro. Es la que misma aquí palabra. en el tema ya estamos especificando un poco mejor, porque acá simplemente era algo explícito, o sea, afectación visual. En cambio, acá ya tiene sentido, porque estamos hablando de la afectación de los colores y elementos, afectación. De los colores y elementos Afectación gráficos de las HMIs. sería afectación en la visión por los colores y elementos gráficos de las HMI. Pienso que ahí tendría un poco más de sentido, porque afectación de los Es colores, que yo le puse de este otro lado porque es en la visión de los operadores. ya, Por eso era. En la visión de... ya. Entonces miren, aquí ya el tema, y eso es lo que cumple el tema, ¿no? El tema, hay que ver el enfoque que usted le quiere dar. El eje espacial, que sería la refinería Esmeraldas, el búnker de la refinería Esmeraldas. El eje temporal, el año 2021, ¿sí? Y se complementa, siendo más específico, con las variables. Entonces, afectación de los colores y elementos gráficos de las HMIs en la visión de los operadores de sala de control en el búnker de la refinería estatal Esmeraldas en el año 2021. Miren, recién hemos aterrizado en su tema de proyecto de titulación. Ya, profe, hay una cosita ahí. La palabra correcta es afectación de o afectación por. ¿Sí me explico? Perdón, me escucho. Afectación, sí le escucho. Afectación Afectación. por, por es como ponerle como un tipo de causa. Ya, Afectación por los colores y elementos gráficos de la HMI en la visión de los operadores de la sala de control ya. búnker de la refinería. También hay como cambiar, ¿no? Afectación puede ser debido a... Ahí está. Verán que estos son solamente conectores, ¿no? La estructura ya eso le hemos venido trabajando en las matrices. Aquí solamente son palabras que conectan, que articulan, ¿no? O sea, que sería la redacción que quede bien hecha, ¿ya? Entonces, afectación debido a los colores y elementos gráficos de las HMIs en la visión de los operadores de sala de control, búnker de la refinería estatal Esmeraldas en el año 2021. ¿Ya? Ahí ya tiene su título, perdón, su tema. Ojo, no es lo mismo tema que título, ¿no? Acordaránse, el tema es lo estructurado, Claro. ¿sí? El título tiene que ser llamativo. Por aquí creo que decía algo del título. El título que tiene que ser llamativo. Aquí está. Debe ser informativo, atractivo, simple,
máximo entre 12 y 20 palabras. El que desea investigar, objeto de estudio, utiliza frases afirmativas y términos precisos. Bueno, esto es lo que pusieron aquí en la plantilla, ¿no? Pero en sí, el título sí, tiene que ser vendedor, tiene que ser atractivo para la persona que quiera leer su libro, ¿ya? Ese es el único requerimiento de un título. Pero el tema ya es algo estructurado. El tema ya indica el enfoque de su proyecto, el en dónde, que sería el eje espacial, el cuándo, el eje temporal, ¿sí? Y el objeto de estudio. Aquí está el objeto de estudio, ¿no? El HMI. Ese es el objeto de estudio, por si acaso. Vámosle poniendo con otro color para que se den cuenta que están todos los elementos aquí. Ay, esa no era. Aquí. ¿Ya? Entonces, el eje sala de control, búnker de la refinería. Si le cambiamos las siglas HMI, como usted dijo, mejor por lo interfaz hombre-máquina. Ah, ya eso le cambia usted después. Eso no, no hay Claro, pero problema. no hay ningún inconveniente, ¿no? No, no. Igual estamos hablando de lo mismo. Así es. ¿Qué color le pondré? A ver, pongámosle este. Ya. Y el 2021, que sería el año. Pongámosle este de acá. Ya. Entonces tenemos el, el enfoque que si usted quiere podría ponerle con el propósito, ¿no? ¿Dónde estaba el propósito? Por acá creo que estaba allá. El propósito que era describir, ¿no? Ya. Describir la afectación debido a los colores y elementos gráficos de las HMIs en la visión de los operadores de sala de control búnker de la refinería estatal Esmeraldas en el año 2021. Entonces tiene el enfoque o propósito, ¿no? Tiene el objeto de estudio, que son las HMIs, tiene el eje espacial, ¿sí? Que sería la sala de control búnker de refinería, tiene el eje temporal, que sería el año 2021, ¿ya? Y le hemos, para hacerle más específico, colocado las variables dependientes y las variables independientes, ¿ya? Entonces ahí está estructurado el tema. Ya ya podemos ir escribiendo en el documento de Word. No sé si ya tienen el documento o de no, yo les paso, no hay problema. Para ir ya llenándole, ¿no? Pasando esta semana que son de exámenes, ya nosotros tenemos que ir empezando a llenar ya nuestro anteproyecto. Estamos un poco retrasados porque hemos revisado, ¿no? Hemos cambiado varias veces de ideas, entonces nos hemos demorado un poco, pero ya tenemos que ir avanzando un poco más rápido. ¿Ya? El documento que va a enviar, ahí, ¿sobre qué? El de Word, el documento de Word, la Ah, plantilla para el anteproyecto. sí, ya, listo, profe. Ya. Listo, entonces hasta aquí estamos con el tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si vieron, ¿no? Hay cositas que se deben ir puliendo hasta el final y hay que regresar y hay que irle cambiando, hay que irle modificando. Pero si ustedes ven al final de los finales, todos concuerdan, todos se articulan y todos llegan a determinar algo bien claro. Aquí no hay duda de nada, ¿no? Creo que todos estamos claros de qué es lo que va a hacer el compañero. Va a describir y no de manera general, sino específicamente colores y elementos gráficos de las HMIs y específicamente la afectación en la visión de los operadores, sala de control, de refinería y del año 2021. Entonces está bastante claro su tema. Muy bueno. De aquí las preguntas.
Bueno, pero quiero Eso revisar, lo voy a revisar, quiero eso lo revisar voy a los hacer. otros compañeros. Perdón. Inge, puede echarle un ojito Y Violeta, mira, justamente por eso si me iba a acaso. decir, que si no iba a revisarlo de todos. Sí, sí, voy a revisar el resto. Solamente quería para que vayan adelantando, ¿no? Hasta la siguiente clase vayan revisando. Para eso era el ejemplo que les di, ¿no? Vayan viendo que en el ejemplo qué es lo que están poniendo, cómo, adelántense un poquito y cuando ya lleguemos a la clase, ya que no sea recién algo nuevo para ustedes, sino más bien para solventar alguna pregunta. De pronto ustedes ya intentaron llenar esto y aquí sería en la clase solamente de revisión. Sí, eso sería lo ideal, ¿no? Ir adelantando de esa manera. Entonces, si es que van a seguir de esa manera, lo que les quería indicar es que lo importante aquí son estas preguntas, ¿no? Estas preguntas. De pronto las etapas vayan a confundirse, ¿sí? Si es que le entienden a buena hora, si es que no, déjenlo ahí. Vamos a las preguntas. ¿Cuál debería ser el orden de las preguntas? Si ya tengo el tema, ¿ya? Que es describir la afectación debido a los colores y elementos gráficos de las HMIs. Primera pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los colores y elementos gráficos recomendables? ¿Sí? Si yo voy a describir la afectación debido a esto, lo primero que yo debo saber es cuáles son los colores y elementos gráficos recomendables, ¿sí o no? Entonces mi primera pregunta Claro. debería ser esa. ¿Cuáles son? Y la nota, ¿no? Aquí, pregunta 1. ¿Cuáles son los colores y elementos gráficos recomendados para la elaboración de HMIs? Mi primera pregunta. ¿Ya? Mi segunda pregunta. Si estoy hablando de la afectación, ¿sí? En la visión de los operadores, mi segunda pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuál es la afectación en la visión de los operadores de la sala de control de refinería estatal? ¿Ya? Entonces le anota acá la pregunta 2. ¿Ya? Entonces una vez que yo ya sé qué es lo que debería, lo más recomendable, y yo ya veo las afectaciones que tiene, ¿ya? Entonces mi tercera pregunta, ¿cuál vendría a ser en función del tema? Sería lo que, a ver, ¿dónde es que estamos que no veo? Ahí le voy a poner todo en negro para que no... Ya. Ya. Claro, ponerle los colores de la HMI. Sería la visión, la afectación en la visión. O entraríamos ya al tema de la Hay un tercer paso, ¿no? ¿Qué cumple y qué no cumplen las HMIs de refinería con lo recomendable? A ver, en la primera me estoy cuestionando qué es lo recomendable, ¿no es cierto? En la Claro, que segunda, ¿cuáles son las afectaciones? En la tercera, ahora sí me centro en las HMIs. ¿Qué sería? ¿Qué cumple y qué no cumple? ¿Cuáles son las características? O sea, describir o analizar las HMIs utilizadas. ¿Ya? Y ahí sí, la última pregunta, ¿ya? Sería relacionar, ¿sí? Las HMIs, las características de las HMIs con las afectaciones, que ya vendría a ser lo que queremos, ¿no? Que es describir la afectación debido a los colores en las HMI en sala de control de refinería. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, debe tener una secuencia las preguntas. Si yo me contesto todas estas preguntas, ¿sí? Yo llego a responderme mi tema. Estas de aquí es fundamental, las preguntas. Y de aquí, con las hipótesis, de pronto también van a encontrar de pronto van a ver algo complicado, pasar de preguntas a hipótesis. De pronto, lo importante es de las preguntas pasar a los objetivos específicos. ¿Ya? Entonces acá tenemos donde estaban las preguntas. Aquí le ponemos en vez de hipótesis, ponemos las preguntas y colocamos los objetivos específicos. ¿Ya? Entonces, esa práctica me resultó mejor porque hay bastante
pregunta y observación en cuanto a las hipótesis, ¿sí? En cuanto a las etapas que tratan de ustedes esquematizar todos bajo las mismas etapas y de pronto no se entiende bien las etapas a qué se refiere. Porque las etapas, por ejemplo, para alguna persona que va a implementar algo, yo que sé, hacer un robot, hacer un sistema, las etapas son diferentes que para el compañero que va a hacer una descripción. Entonces, como cada etapa va a ser dependiendo de cada proyecto, va a ser diferente, aquí ustedes por lo general encuentran un problema, ¿ya? De hecho, este ejemplo también está hecho para un análisis de no. Entonces tiene unas ciertas etapas y esto de pronto no cuadre con lo que usted va a hacer. Entonces, para que no nos demoremos en esta matriz, luego de haber establecido el tema, es que con este tema voy a formularme preguntas. Esas sí son importantes, como acabamos de hacer. Y de estas preguntas nos pasamos a los objetivos específicos. Directamente, para no estar perdiendo tiempo. Para que no se confundan. Luego, cuando ya hayamos hecho eso, ahí sí podemos entenderle un poquito mejor. Ya, ¿cuál era la hipótesis para este objetivo? ¿Ya? Y de pronto, ya tengo las hipótesis, entonces vamos a ver cuál era el nivel que le corresponde. Pero eso sería en secundario. A mí lo que me interesa son las preguntas y los objetivos. Y con eso ya estaríamos terminando esta primera matriz y empezando la redacción de nuestro anteproyecto. ¿Sí? Entonces, les aclaro, ¿no? En esta partecita, en esta hoja de la hipótesis, el tema es lo que ya hemos desarrollado, parece que está bastante claro, ¿no es cierto? Sí, sí. Ponemos la formulación de la pregunta, las variables y sacamos el tema. Lo que sigue a continuación, vamos directo a las preguntas y en la siguiente, con esas preguntas, directo a los objetivos. ¿Ya? El paso de pregunta a objetivo es facilito. ¿Se acuerdan cuál era la primera pregunta? Era, no sé si la anotó por algún lado usted. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuáles son los colores y elementos gráficos recomendados? Era, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuáles son los colores y elementos gráficos más recomendables? Eso era la primera pregunta. ¿Cómo paso de esa pregunta al objetivo? ¿Sí? A ver, la pregunta era, ya me olvidé, ¿cuáles son los colores y elementos? Determinar o encontrar la normativa o los colores y los elementos. Aquí solamente es ya de ponerle un verbo en infinitivo, ¿sí? De cómo lograr responderme la pregunta que yo hice. ¿Ya? Puede ser, profe, puede ser hasta basado hasta en una norma, un ejemplo así, o sea, el mejoramiento del color y los gráficos se puede mejorar en base a una norma específica. Eso viene más adelante. Aquí la Ya, pregunta es, ¿cuáles son los colores y elementos gráficos más recomendables? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? La primera. El objetivo sería determinar o identificar, ¿sí?, los colores y elementos gráficos más recomendados para las HMIs eso entraría como objetivos como específicos. objetivo específico, ¿sí? Ya. Ahora, dentro de su proyecto, ese es su objetivo, ¿sí? Sí, Identificar cuáles son los colores y elementos más recomendables. Ese es su objetivo. Ahora, continuando con el desarrollo de su proyecto, usted tiene una etapa de propuesta tecnológica. Eso no lo vamos a ver aquí, eso ya es en el desarrollo de su proyecto. En la propuesta, ¿sí?, usted ahí plantea qué propone para cumplir con ese objetivo, que es identificar los colores. Yo propongo utilizar la norma X. ya. Y ahí aparece la norma como propuesta suya. Porque la otra propuesta puede ser, yo propongo en cambio, yo qué sé, hacer semejanza con los HMIs del OCP, porque los operadores del OCP no presentan esos problemas, entonces puede ser un Ya. modelo a seguir. Es otra propuesta. O utilizo lo que tienen en X empresa en otro país.
también es su propuesta. Aquí lo más recomendable es lanzarnos por las normas, pero eso ya viene siendo Claro. propuesta en el desarrollo de su proyecto de titulación. Aquí todavía no, aquí nos quedamos en preguntas, en objetivos, pero en objetivos claros, ¿ya? Ya. Y así vamos pasando de pregunta a objetivo. ¿Sí ven? Es más fácil entenderle de esa manera. La pregunta solamente le pongo un verbo en infinitivo, el que más esté acorde a lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya? Para eso también hay ayudas, ¿no? Hay niveles de profundidad y dependiendo de los niveles vamos viendo los verbos más adecuados. Y por ejemplo, primero es encontrar, una vez que encuentro, identifico, luego que identifico, categorizo, luego de que categorizo, aplico. Entonces, los verbos tienen que ser consecuentes, debe haber una secuencia. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí lo que me interesa es, vuelvo y repito, preguntas y objetivos. Y con eso estaríamos terminando esta matriz de aquí. Ya, ahora sí, regresémonos con los compañeros. A ver, vamos con el compañero Olmedo. Ya, del suyo era... esto ya habíamos revisado, ¿no? Las dos primeras matrices. No, hija. Ya. La formulación de la pregunta, ¿qué tan confiable es el tiempo? A ver, si ustedes le ven aquí, esta formulación de la pregunta tiene que basarse en los 4 puntos de acá, ¿no? En el orden 4, 1, 2, 3. Y aquí en el 4 dice cómo determinar el estado abierto o cerrado de las válvulas. Y aquí en cambio me dice otra cosa, qué tan confiable es el tiempo de respuesta. Entonces, aquí por ejemplo estamos viendo que no hay articulación, ¿no? Coherencia. No hay coherencia exactamente entre las partes. Como vimos del compañero anterior, ¿no? Todo debe estar coherente. Sí, todo debe estar coherente. De pronto lo único que cambiamos son los enlaces en cuanto a redacción, pero las partecitas todas deben tener coherencia. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, la formulación de la pregunta no tiene coherencia con el 4123 porque dice cómo determinar el estado open close de válvulas en puntos remotos mediante mensaje, llamada telefónica, utilizando un sistema de alarmas GCM en el departamento de producción de Tibacundo, AB Orellana. Así debería ser la formulación de la pregunta. ¿De dónde me salió eso? No sé, ¿Qué tan confiable? no le he cambiado, ¿no? Yo no le he cambiado nada. Ya. Y tiene sentido, ¿no? A ver, vámonos leyendo para no... Ahí usted luego le voy a poner en color amarillo, ¿no? Para que le... A ver, la pregunta quedaría, la formulación. ¿Cómo determinar el estado open-close de las válvulas en puntos remotos mediante mensaje, llamada telefónica, utilizando un sistema de alarma GSM, ¿sí? En el departamento de producción de Tibacundo AB en Orellana. ¿Sí? Tiene bastante Ahí, coherencia. producción está en un lugar y Tibacuno está en otro lugar, por si acaso. No pasa nada de eso. A ver, son sitios. No, aquí Sí, dice para quiénes es, para el departamento de producción. O sea, no se refiere sí, eso está en a un un lugar. lugar, se refiere a un Un área, ¿no? departamento. Claro, Nadie. exactamente. Que tiene un propósito de, para ellos es. Porque yo Sí. qué sé, debe haber un departamento de comercialización. Para ellos no va esto, va para los de producción. ¿Ya? Entonces sí es para qué, para quién o quiénes es. ¿Y dónde va a ser? Tibacundo AB, Orellana, debe ser el sitio, es decir, el sitio donde está este departamento. Ajá. Ya, estamos bien. No todo está bien, solamente acá nomás está mal. No sé por qué. Sería 4, 1, 2, 3. Yo no Sí, sé, me salió la verdad, no creo que es donde guardé. ya.
Porque yo estaba siguiendo la secuencia de 4, 1, 2, 3. Vamos viendo acá, dice, bueno, esta hay que cambiarle, le voy a dejar en amarillo lo que hay que cambiar, esto no. ¿Dónde ocurre el problema? En Tibacunda, Ave Orellana, está muy bien. ¿En quién o quiénes tienen? El departamento de producción, está bien. Quitémosle el amarillo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué sería el problema? El estado de las válvulas. Ajá. Para ser más específico, no se sabe el estado de manera remota, ¿no? Así pongámosle. Ajá. De manera remota no se sabe el estado de las válvulas. Ya, ese es el problema, que de manera remota no se sabe el estado de las válvulas. Si el operador va, obviamente él va a saber que está abierto y que está cerrado. O sea, en local no hay problema. Pero de manera remota es que nosotros no podemos saber y eso es un problema, ¿no? Es un problema para la producción, para la operación, como ustedes quieran ver. De pronto aquí la variable independiente, sí se entiende estado de válvulas como monitoreo, sí, no, es sinónimo me parece. Ajá. Ya, porque el otro, si es que se llega a repetir, por ejemplo esa, ya sabemos con qué cambiarle, ¿no? Podemos poner monitoreo. Monitoreo de válvulas, que es lo mismo, ¿no? Ver el estado en el que están. Ya. Entonces ahí anotarle en algún lado. Si es que hay problema como en el compañero, ¿no? Que se repetían las palabras, podemos cambiar estado de válvulas con monitoreo de válvulas. Ya. Eso también está bien. ¿Cómo quedaría el problema? Dice... el problema. De manera remota no se sabe el estado de las válvulas, ¿sí? En Tibacunda, Ave Orellana, ¿sí? Del departamento de producción. ¿Ya? De manera remota no se sabe el estado de las válvulas. De Tibacundo debe ser una, ¿qué es? Una estación, digamos que es una estación, ¿no? Sí, es una estación. Ya, de la estación Tibacundo, Ave Orellana, ¿sí? Para el departamento de producción. Ahí está, para el departamento de producción. A ver, vámosle poniendo. Dice, el problema es que de manera remota no se sabe, o no se conoce, pongámoslo, no se conoce el estado, No sé. el estado de las válvulas. Ingeniero, buenas noches, disculpe. Dígame. Ya tendríamos que estar entrando en otra hora. Ahí ya se nos sacó, ya. Ok, bueno, estamos... a ver, ¿cómo vamos? El día viernes no hay clase, ¿no? Parece que es el feriado local. El día lunes es el 9 de agosto, es el feriado por el 10 de agosto. O sea, de aquí ya no nos vemos sino hasta el otro viernes. Sí. Y que este viernes tendremos, pero no. Este viernes no hay, porque es feriado por Esmeraldas. El otro es feriado nacional. Ah, Profe, Mi pregunta, dígame. ya, una consulta. Yo no sé si están de acuerdo los compañeros. Yo sé que hay feriado, pero ¿será que nos vamos a seguir atrasando más, profe? Porque el viernes y el lunes es feriado. Yo comparto lo mismo que hizo el compañero. No sé si, o sea, yo sé que los compañeros han de querer disfrutar el feriado, yo por lo menos no salgo.
ya, por cuidado de esto del COVID. Pero si los compañeros están de acuerdo, a lo mejor que... Ingeniero, si usted también está de acuerdo, usted tiene tiempo libre porque hay un break. Claro, Bien. no, sí, para Ya. avanzar. Entonces, el día viernes que estoy de acuerdo, podemos adelantar a las 6 y tomar las clases. Yo les hago otra propuesta. No sé Díganme. no sé si puedan, ¿no? Ya. El día de mañana a las 6 de la tarde. ¿Ustedes, aparte de esta asignatura, llevan algunas otras más? Sí, tenemos clases, ingeniero. Tenemos clases, tenemos examen, creo ya. Claro, exámenes también. Sí, sí, tenemos clase. Mañana viernes. ¡Ay! Tenemos clase. Mañana Ya, mal. porque quería unirles al otro curso, ¿no? Al de electricidad, donde también estamos viendo lo mismo. Estoy en el mismo Planteamiento. avance de las matrices. Entonces podríamos unificarnos y adelantar. El viernes no, porque también tengo el día viernes con ellos. O sea, el único día diferente es que el lunes tengo con ustedes y el martes tengo con ellos. El viernes tengo con los dos, así es que fregados. Pero el día viernes no hay, ingeniero. Podemos unirnos. Sí. Ya, déjenme ver cómo estamos la situación. El día jueves tampoco tienen ustedes, ¿no? Por la vacunación, de lo que escuché. El día jueves, Y los docentes, jueves 5 y 6, se vacunan ustedes, los estudiantes. No, profe, nosotros ya creo que nos dieron. no nos dieron. Ya nos dieron que era de este mes de julio era. La segunda dosis. Ah, no, pues la segunda dosis, ahí sí ya. También nos van a dar para la segunda dosis. Claro. De hecho, bueno, mandaron, ¿no? al WhatsApp de las autoridades. 5 y 6 estaba destinado para ustedes la vacunación. Por eso Igual no dan clases, ingeniero. queda suspendido. Eso iba a decir. Si el día jueves ustedes no tienen lo de la vacunación, de hecho no va a haber clases. O sea, si tenían clases, ustedes ya no van a tener. Ya, pero podríamos Pero igual utilizar hay el que ir jueves acá. para tener clases nosotros. Sí, ingeniero, yo por mi lado, sí. Claro, ahí sí, pero si no tenemos clases, pues podemos hacerle de 6 a 10 de la noche una sola. Ese man. Ay, tampoco. ¿No? Pero no se olviden que hay un docente que sí da clase, no se olviden. Ah, sí. Ya, tienen que Por ver, si porque acaso. de la disposición que nos dieron, 5 y 6 está destinado para darles a ustedes la vacunación, libre por vacunación. Entonces, si tenían clases, entiendo que no lo van a tener. Ustedes, como dicen que no están dentro de ese programa de vacunación, entonces podríamos utilizar el día jueves para adelantar. Ya, pues, profe, de todas maneras, a la compañera Lady es que le llega la información. Pues si a ella, como representante del curso, le llega que no tenemos clases esos días, pues ahí le avisamos pues, en el grupo. Claro, de hecho ahorita puede consultarle, ¿no? Consúltele al coordinador. Para ver si nos El jueves convoca. tenemos clase, a decir no porque hay vacunación. Listo, entonces ahí programamos nosotros para tener la clase. ¿Me confirman entonces? Para el jueves conectarnos Sí, a partir de la digo, Lady y profesor compañero, para el jueves conectarnos a partir de la hora que usted de la tercera hora. ¿Cuál es la tercera hora? 8 Si y no 20. tenemos, mejor desde las 6, pues. Eso iba a decir, si no tienen clases, Claro, si mejor no desde las tenemos, 6. Le estaríamos avisando. Pues, claro, Eso, confirmen ustedes, ¿no? Confirmen Ya, ustedes claro, de que no tengan claro. clases y ocuparíamos el día jueves. claro, profe, claro. Ganaríamos Porque tiempo. ganamos tiempo dicen y... una cosa y salen con otra cosa y no hay cómo No, hacer nada. sí, eso mismo es. ¿Ya? Listo, entonces quedemos así. Espero la confirmación de ustedes. ¿Ya? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ok, Entonces, mira, muchas jóvenes. gracias. Entonces pase? quedamos ahí, ¿no? Sí, quedamos ahí. Ingeniero, Sí, ya una se nos pregunta. acabó. Dígame. Ahora escuché. ¿Me escucha? Digo, la Ahí sí. vacuna es obligatoria Claro que es obligatoria la vacuna. en el instituto. No sé a dónde les llevarán. La verdad creo que eso está tramitando el representante de los estudiantes. La vez anterior, creo que él tramitó algo. No sé cómo fue la vez anterior de la vacunación de ustedes. Cada quien iba a ponerse donde quiera, ingeniero. Ya. Ya no había así lugar específico como se está haciendo en otros lados. Cada Ya. quien
daban simplemente los días de descanso para que los estudiantes acudan a cualquier lugar. Eso, así fue. Igual tiene que ser esta vez. Ujú, así. Pero tiene que vacunarse, ¿no? Eso ya ni Pero no es pregunta. obligación, ingeniero. ¿O sí? Sí, es obligación moral. Cuídese, Ah, ya. cuídese. Es por su bien, Claro, no eso ya es por el otra cosa. instituto. No por el instituto, es por usted y por los suyos. Y por Lo que- todos nosotros. Lo que pasa, profesor, que el compañero Randy pregunta por qué le tiene miedo a la aguja. Ah, Sí, ingeniero. de A meme Piña no sí le gusta la pasa. aguja. De meme no pasa, entonces. Vaya tranquilo. Pero vacúnese, ¿no? Vacúnese. Listo, ingeniero. Entonces, estamos pendientes con eso. Ya, Revisamos. jóvenes, espero su confirmación. La confirmación. Ok, Ok. listo. Pasen bien, buena noche. Gracias, profesor. Se cuida. Gracias. Bien. Ok.